Hola futboleros, hola futboleras. Vídeo nuevo para analizar el partido que enfrentó al Sariñena frente al Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, y el partido que enfrentó al Illueca frente al Robres, filial del Ebro. Empezamos por el partido entre el equipo monegrino y el filial zaragocista. Y es que el equipo de los monegros, el Sariñena, se jugaba la última plaza que quedaba libre de los playoffs para subir a Segunda División B. Y con el empate a 0 frente al Deportivo Aragón, lograba la cuarta plaza con 71 puntos y jugar sus quintos playoffs de ascenso a Segunda División B. Con esto, el equipo monegrino pues opta para volver a Segunda División B después de lograr el ascenso en el 2013, proclamándose campeón del grupo y subiendo en la primera ronda de campeones. Así que acompañará al equipo turiasonense y al filial zaragocista junto al Illueca, que debuta este año en los playoffs. Y es que el equipo del Papa Luna ganaba 3-0 al filial del Ebro, al Robres, empezando en el minuto 30 con gol de Morales, en el 66 gol de Jimeno, que lo veréis más tarde, y en el 84 marcaba ya el definitivo Suárez. Así que, bueno, Illueca que debuta en playoff, que transmitían la locura en casa al ganar en la última jornada y que lo tiene bien merecido después de realizar un temporadón. Al igual que el equipo monegrino, que ha realizado una segunda vuelta espectacular, y el Deportivo final de liga, de bueno, por eso más que merecido jugar los playoffs de ascenso. Esperemos que los equipos aragoneses tengan muchísima suerte y logren sus objetivos, que sea subir a Segunda División B y representar el fútbol aragonés en la categoría bronce. Desde aquí desearos mucha suerte al Tarazona, Illueca, Deportivo Aragón y Sariñena. Suscribiros y hasta otra, futboleros.